Neira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Ocho minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados, los exministros de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo y Fausto Ortiz, y el experto tributario, doctor Carlos Licto. Hay un anuncio que han repetido, no han oficializado todavía con el proyecto, un anuncio del régimen de enviar un proyecto urgente en materia económica que intentaría aliviar la carga del impuesto a la renta, fundamentalmente. Recordemos que en noviembre del 2021 entró en vigencia la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19. En esta reforma que entró por ministerio de la ley, porque esta asamblea irresponsable no logró, pese a que perdieron el tiempo, cambios, propuestas en la comisión, luego en el pleno, finalmente se lavaron las manos y permitieron que entre, incluso con errores que el propio Ejecutivo reconoció, en donde estaba incluida evidentemente una reforma tributaria que fue un golpe, hay que decirlo, un golpe especialmente a la clase media por el incremento de alguna manera. Eso no significa que los ecuatorianos debemos tomar conciencia del pago de impuestos, aun cuando sea 1, 2, 3, 5 dólares, tener esa convicción, esa conciencia del aporte al Estado para exigir también que el Estado le devuelva con obras. Quisiera empezar con el doctor Carlos Licto para que nos ubique la reforma de noviembre del 2021 y esta reducción. El concepto del ministro de Gobierno, Henry Cucalón, lanzó e informó que en los próximos días se haría el anuncio de dicho proyecto de reducir la carga impositiva en el impuesto a la renta a quienes fueron golpeados inicialmente. Ubíquenos entre lo que se aprobó y lo que se pudiera hacer. Doctor Carlos Licto, muy buen día. Muy buenos días, estimado Miguel. Muy buenos días a los señores economistas Pozo y Ortiz y obviamente a la radioaudiencia de esta importante radio. Sobre su inquietud, bueno, usted ya lo dijo, cuando el gobierno presenta un proyecto de ley, obviamente al ser el proyecto y ser objeto de una negociación en la asamblea, voy a usar este término en términos positivos, obviamente el gobierno envía un proyecto con lo más ajustado posible para luego en el camino, a través de las conversaciones, de los debates, ir ajustándolo. Pero como usted bien decía, al haber sido aprobado por el paso del tiempo y la asamblea no ponerse de acuerdo, lo que se publicó en el registro civil oficial, y se volvió ley de la República, fue el proyecto inicial. Entonces, claro, ahí habían unas medidas que pueden considerarse drásticas para el sector clase media, sobre todo personas naturales, y eso creo que es lo que ahora el gobierno se ha dado cuenta, que es necesario hacer una atenuación de ciertas medidas. Especialmente en lo que refiere a la clase media, lo que más creo que ha afectado es esta disminución del incentivo que antes teníamos de gastos personales. Las personas naturales hasta el año 2021 podían deducirse hasta $14,000 en gastos de salud, educación, vivienda, vestido, alimentación, arte, cultura, incluso turismo. Ese beneficio para el 2022, las declaraciones que acaban de presentar las personas naturales, en el mejor de los casos se redujo a un crédito tributario por $1,000 y en la mayoría de los casos a un beneficio tributario de máximo $500 de rebaja en el impuesto a la renta. Entonces, esto sí ha sido algo que, como digo, a la clase media de la economía ha golpeado bastante. Y con una medida colateral, que antes, para hacer uso de este beneficio de los gastos personales, toda la ciudadanía estábamos siendo agentes de control por parte del SRI
porque nos interesaba pedir las facturas a nuestros proveedores, llámese al dueño de casa, al restaurante, al almacén de ropa, para tener las facturas y de esa manera deducir esta cantidad que resulta medianamente importante en este sector de la sociedad. Pero como ya baja el uso del incentivo para el 2022, también yo creo que se perdió de alguna manera esa intervención de la ciudadanía para convertirnos en el agente de control y solicitar también facturas a este sector de la economía, y eso obviamente mejora la recaudación en su conjunto. Esa podría ser una medida, diría yo, de las de mayor impacto que ha ocurrido en la ciudadanía. Doctor Licto, para que complemente, efectivamente se bajó alrededor de $6,000 y mucha gente, como usted bien dice, como ya no necesita el profesional la factura, aunque siempre debiera exigirse la factura, pero dice, si a mí me deducían mis gastos personales, ¿para qué pido? Si yo llego a cerca de 6,000 como deducción, ya no necesito. Es decir, aquí es de doble vía. Mejorar de nuevo, restablecer este techo de deducción de gastos personales, y segundo, volver a la dinámica de exigencia de la factura que siempre debió mantenerse. Efectivamente, don Miguel, porque la administración tributaria tiene que centrar sus controles en las compañías medianas y grandes, hacer las auditorías o las intervenciones en las compañías medianas y grandes. Si pretendemos que la administración tributaria va a hacer controles a la persona que alquila un departamento, una casa, al restaurante, al mediano almacén de ropa, a esos sitios o a ese tipo de actores económicos no llegan los controles de la administración tributaria, sino más bien tiene que ser un control justamente cruzado a través de la ciudadanía que exija estos comprobantes, porque a su vez tiene un beneficio. Eso le diría como un primer punto. No sé si me permite un segundo punto. También creo yo que hay ciertos mecanismos, digamos, no incentivos, en la ley aprobada en noviembre del 2021, que todavía no han entrado en una plena vigencia ya en el orden práctico, como por ejemplo el tema de la mediación tributaria, que es una medida novedosa que se implementó en noviembre del 21, con la finalidad de que la administración tributaria y los contribuyentes se sienten en un centro de mediación y busquen alternativas para el pago de las obligaciones tributarias, cediendo de lado y lado, porque eso es la mediación, y logrando una recaudación rápida de los recursos para el fisco. En la actualidad, según la misma estadística del SRI, hay más de 2,000 millones de dólares que están en impugnaciones judiciales, y que si se llegara a implementar adecuadamente esta mediación, podrían generar, si bien no ese techo de esos 2,000 millones de recaudación, pero valores que a la postre se necesitan en la actualidad para suplir todas las necesidades que tiene el Estado. Lastimosamente, esa mediación todavía no se ha logrado implementar al 100% por parte del SRI, porque es una figura nueva, y debo decirle también a la administración tributaria, le cuesta un poco cambiarse el chip de pelear en los tribunales hasta el último centavo. Ahora irse y sentarse en una mesa y ceder en algo, es algo que incluso al SRI le ha tocado formar mediadores y están en ese proceso, y esperemos que en el futuro esto también ya entre, se implemente adecuadamente y mejore la recaudación y se baje esos incobrables que ahorita tiene el SRI. Luego de esta explicación del experto tributario, doctor Carlos Licto, quiero dar la palabra al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, con una circunstancia. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, dijo que se busca un alivio en el pago de impuestos impuesto a la renta en el caso de la clase media. Hay algunas opciones, reiteró, para aliviar la carga impositiva, y se prepara un proyecto urgente en materia económica que los detalles se darán en conjunto con el ministro de Economía, Pablo Arrosemena. El problema, economista Mauricio Pozo, ¿cómo lograr una reducción en este pago de impuesto a la renta, que lo que se ha dicho, o sea, un alivio
para la carga impositiva de las familias sin complicar las finanzas públicas? Por favor, economista Mauricio Pozo, buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la entrevista. Saludando a Fausto, a Carlos. Empezar indicando algo, fíjese, el presupuesto que se aprobó para este año y la estimación de déficit que se tiene previsto apunta a que probablemente este sea bastante por encima de lo que está previsto. Yo no me extrañaría que lleguemos a un déficit cercano a los 4.000 millones de este año. Y le voy a decir por qué. Uno, el tema de la producción de petróleo. La producción de petróleo sigue muy por debajo de lo que se esperaba esta pueda presentar. Primer problema. Segundo, hay una cuenta de ingresos. El nombre es venta de activos no monetarios, creo que es, pero es básicamente la monetización de activos financieros, donde estaba incluido el tema del Banco del Pacífico u otra operación similar que pueda realizar el Estado. Pero como entenderemos, la actual situación de la realidad del país, el problema político que estamos viviendo y la realidad internacional que no es nada buena, problemas de bancos que quiebran en los Estados Unidos, estancamiento económico de muchos países, inflaciones altas, tasas de interés que suben, una guerra que no se acaba, etcétera, no genera pues un ambiente internacional proclive para que haya interés en cierto tipo de proyectos, peor aún de un país con un riesgo cercano a los 2.000 puntos. Entonces, si usted empieza a sumar esto, suma el tema tributario, que tampoco ha sido en comportamiento, al menos del primer trimestre, como se esperaba. El asunto de la imposibilidad de esta venta de activos del Estado, lo que puede estar pasando es que el desbalance fiscal vaya a subir. Y hasta donde yo conozco, existen atrasos que han crecido de una manera significativa. Parecería ser que estos están por sobre los 1.000 millones de la fecha. Entonces, si es así, su pregunta se me queda en el aire, Miguel. O sea, estamos en un proceso donde hay toda una corrida a un aumento del déficit fiscal, porque el gasto no se ha topado. Estoy viendo que los niveles de gasto se mantienen como estaban, inclusive crecen en algunos conceptos, y esto hace que se abra la interrogante de estas decisiones. Estas decisiones, que estemos a favor o estemos en contra, generan una presión presupuestaria y fiscal adicional. Sí creo, sin embargo, que el componente para haber anunciado esto tiene un ingrediente político importante. Parecería que el que se anuncie una decisión de esta naturaleza, y eso seguramente lo midieron los equipos de gobierno, le puede dar algún tipo de beneficio, no sé si pequeño o mediano, al gobierno, y por esa razón se lo anuncia. En su momento se hizo el tema tributario como se lo hizo, no se aprobó tampoco por votación, recordemos que fue también por el Ministerio de la Ley, y quedó con una deducibilidad que la argumentación del gobierno era que esto afectaba solo al 3.5% de la población. Y esto, a mi criterio, siendo matemáticamente probablemente correcto, no quiere decir que no haya producido afectación a otros sectores, porque el que gana más de $2.000 al mes y tiene menos deducibilidad, puede consumir menos también. Y al consumir menos, de eso decanta a los niveles menores. Entonces, sí ha habido una afectación. Y si a esto le sumamos que el Banco Central ha bajado la estimación de crecimiento para este año del 3.1 que tenían previsto al 2.6, pero personalmente creo que va a ser menos. No creo que pase del 2 al 2.5. Configura un escenario de incertidumbre adicional. Y esto, de alguna manera, no es compatible con el anuncio del gobierno de la baja impositiva o del alivio impositivo. Lo que pueden estar un poquito apostándole es que esto sea reemplazado por alguna otra decisión. Y de esta manera que el gobierno recibe el beneficio político, pongámoslo así, de la medida, ayude a los sectores que han generado presión por la reforma,
pero al mismo tiempo el gobierno puede optar por otra alternativa, o puede ser de financiamiento adicional, o que no sea de los multilaterales probablemente, sino por otra vía, tal vez atada al propio petróleo, o tal vez rezagar alguna cuenta y de esta manera poder dar paso a esta decisión. No se me ocurre otra cosa, Miguel, porque como usted bien menciona, esto es bastante contable, que usted le quite ingresos y ya tiene una presión de balance y ahora le baja adicionalmente por esta vía. Habrá que ver un poquito qué alternativas o qué compensaciones va a anunciar el gobierno. Bienvenido al economista Fausto Ortiz, el ministro de Economía y Finanzas. Su primer comentario, como ha señalado Mauricio Pozo, ¿cómo ve este anuncio del gobierno de la reducción del impuesto a la renta en estas condiciones? Por cierto, como decía Mauricio Pozo, tiene su incidencia económica, déficit, etcétera, pero, y si se aprueba, será para el ejercicio próximo, pero también es un mensaje político de alivio desde la visión política, de alivio para el pago de impuesto a la renta. Economista Fausto Ortiz, buen día. Buen día, Miguel, saludos cordiales, Mauricio, Carlos, la gente que nos escucha. El gobierno debería asumir su error, ¿verdad? No puede el gobierno pensar que me equivoqué, fui demasiado flexible o muy duro en eso para negociar, y no es la primera vez que se hace eso en algún gobierno. Recuerdo alguna vez cuando pusieron el impuesto, subieron del 2 al 5% el impuesto a la serie de divisas, también la idea seguramente era negociar, pero le salió aprobado por el Ministerio de la Ley y ahí se quedó alto y no hubo necesidad de corregirlo. Entonces, aquí hay dos problemas, ¿no? Uno es, estás entrando en un campo de alguna forma populista, tratar de recuperar algo del cariño de la población hacia el gobierno, del respaldo. Y lo otro es peligroso, que uno pueda entrar y caer en una suerte de Frankenstein, ¿no? Es decir, yo hoy día mando y digo que las deducciones son no el esquema actual, sino el esquema anterior, y llega a 14,000. Y uno dice, y si la asamblea te dice, ¿sabes qué? Que no sea 14,000, que sea 20,000, y que el impuesto para ese segmento poblacional no sea 5%, sino que sea 1%. Entonces lo van a poner al gobierno en la encrucijada de decir, chuzo, si que hoy día yo planteo que mantengo mi posición inicial y el gobierno no tiene los votos de la asamblea, total te puede ir peor en el tema de la recaudación tributaria. Y aquí creo que es importante destacar un detalle, ¿no? Son 16,000 millones de dólares que se recaudan. Los impuestos solamente sirven para gasto corriente. Los impuestos no son tus obras, es decir, las obras se pagan con deuda o se pagan con petróleo. Porque esos 16,000 millones de dólares de impuestos apenas alcanzan para cerca de 9,000 millones de dólares de sueldo. Alcanzan para 3,000 millones de dólares de intereses de deuda y alcanzan para 4,000 millones de dólares de la plata que se da en bonos de desarrollo humano y varios tipos de bonos, más la seguridad social, el 40%. Es decir, ahí están los 16,000 millones de dólares. Y si uno sigue siendo un poco más estricto y dice, mira, si los impuestos han crecido del 2014, en los primeros 4 meses del año, de 5,100 millones a 5,600, es decir, solamente 500 millones de dólares en 10 años, ¿cómo nos ha ido con los gastos corrientes? Y en el 2014, en intereses de deuda se pagaban en 4 meses 355 y hoy día se paga el triple, 979. ¿Cuánto se pagaba en transferencias corrientes en el 2014? 865. Y en los primeros 4 meses del año 2023 se paga el doble, 1,700 millones. ¿Y cuánto se pagaba en sueldos en los primeros 4 meses del año 2014? 2,500 millones y hoy día se paga 3,000 millones. Es decir, no tiene holgura el gobierno para pensar que estoy regalón y voy a bajar los impuestos. Ya la embarraste, mantente y corrige la parte de los gastos si quieres, para entonces mañana poder corregir y ojalá con algo de votos de la asamblea para no tener la vergüenza de que te vaya peor con lo que te devuelvan de la asamblea. Es decir, economista Fausto, si usted no sería partidario en el hecho específico de la reducción de la base del impuesto a la renta, igual de volver a los niveles anteriores de los gastos personales. Si tuvieran los votos en la asamblea para hacer
que pase esa reforma sin ningún riesgo fiscal de que mañana te puede ir peor y que el remedio no te curó y te fue peor, entonces yo simplemente no lo plantearía. Pero lamentablemente la desesperación política es mala consejera. Estamos hoy día en un escenario de un gobierno que tiene muy poca popularidad, y si el gobierno busca popularidad para aliviar impuestos, entonces quizás la Asamblea busque lo mismo y más popularidad por aliviar más impuestos. Es decir, economista Ortiz, esto podría ser un desbarajuste. En lugar de volver a los niveles anteriores, por demagogia en la Asamblea pueden añadirle y desbaratarle más a las finanzas. Es probable, es decir, es probable porque en este caso no es la Asamblea que está poniendo algún impuesto adicional. Si el gobierno le rebaja o le aumenta, pensemos por un momento, el gobierno dice restablezcamos las deducciones y que sea, como decía Carlos, tanto para salud, tanto para el otro, como era en el pasado y que sumaba $14,000, ¿y por qué no que sume 20,000? ¿Dónde está la imposibilidad legal de que la Asamblea pueda decir, no, 14 poco, pongámosle 20? Entonces, ese tipo de cosas son los que hay que cuidar también para que no le termine yendo peor al gobierno en el tema fiscal. Ya hoy día no le alcanzan los impuestos para los gastos corrientes. Ya hoy día está incurriendo en debilidades constitucionales porque los ingresos de impuestos deben pagar los gastos corrientes y hoy día no le alcanza. Entonces, pensar en retroceder en el tema de recaudación tributaria no creo que sea lo mejor. Y sobre todo porque la Corte Constitucional le baja del 5% al 2% el impuesto a la salida de divisas. Y ya esa afectación que el gobierno el año pasado decía que nos ha ido súper bien en el tema del ISD. Hemos bajado el ISD como tasa y hemos recaudado más. Pero se olvidaban que eso estaba ocurriendo porque estaban importando más el país y entonces eso hacía mayor recaudación. Y ahora bajarlo al 2%, casi que esos $1,000 millones en impuestos a la salida de divisas que se pagaba hace 2 años, va a bajarse quizás por ahí a 300 millones. Y esos 600 millones debería el gobierno pensar en compensarlo, no en quitarle otra fuente de ingresos. En el caso de impuesto a la renta, el único impuesto que le va bien en recaudación, porque inclusive en el IVA local estamos menos que en el pasado, y en el IVA de importación y los otros también están en caída. Antes de volver con el doctor Carlos Dicto, economista Mauricio Pozo, usted comparte estos criterios de Fausto Ortiz, el impacto que tendría por un lado, pero no se puede lograr, al menos para aliviar, que es el concepto que tiene el gobierno, sus portavoces, aliviar en la clase media la base del pago del impuesto que se puso en $2,000 mensuales para que comiencen a tributar, y también el incremento, el volver a los niveles anteriores de los gastos personales. Miguel, yo quisiera pensar que el gobierno ha calculado políticamente lo que pueda pasar en la Asamblea con este envío, porque lo que menciona Fausto es verdad. O sea, en la Asamblea, conociendo cómo actúan, uno mete una cosa y no sabe qué es lo que va a salir. Y no me extrañaría que piensen otras cosas. Mañana se le ocurre a alguno que el IVA tiene que bajar 2 puntos. ¿Y cómo para eso con una avalancha en contra del gobierno? Y termina siendo un desbalance no pequeño, sino ya ahora sí grande de la política del gobierno. Los gobiernos tienen que ser perseverantes, mantener una línea, tienen que ser en esto absolutamente coherentes hacia adelante, porque en caso contrario pierden norte, pierden dirección y pierden confianza, tanto en los mercados de aquí cuanto en los mercados de afuera. Entonces, a mí me parece que esto, entendiendo el tema político, tiene un riesgo inherente. Ahora, si esto está muy bien calculado y no va a pasar nada y va a entrar y salir como tal, veremos el resultado. Pero de todas maneras, así esto entre químicamente puro y salga como lo quiere el gobierno, va a haber un impacto fiscal y va a haber un impacto presupuestario. Y no sabemos cómo se lo va a cubrir. Porque las presiones para los contratistas del gobierno, por ejemplo, en este momento, hasta donde conozco, son muy grandes porque los atrasos han crecido de una manera significativa. Y hay, obviamente, una restricción de conseguir recursos de manera simple. El Fondo Monetario, si es que estaría en mente de las autoridades un nuevo acuerdo, yo creo que tendría la apertura, tendría la disponibilidad, pero antes
va a querer saber qué es lo que va a pasar con el problema político, para ver si se sienta, o con quién se va a sentar a negociar en definitiva. Porque no sabemos qué va a pasar aquí. Aquí hay una varianza de posibilidades de lo que puede ocurrir desde que se quede el presidente Lasso débil, que sube el vicepresidente, con quién subiría y quién estaría atrás de él, o si salen los dos y entra uno nuevo a una muerte cruzada, que quién sabe quién llegue y qué haga. Entonces imagínense, hay tantas preguntas sin respuestas, y esto imposibilita sentarse con un grupo de multilaterales para buscar un nuevo acuerdo, que yo sí creo que va a requerir el país, pero actualmente por la parte política le veo complicado. Así que sí, yo estoy de acuerdo con Fausto de que hay un riesgo, pero me parecería demasiado naif, por decirlo de alguna manera, el gobierno lanzar esto sin que haya medido bien qué es lo que puede ocurrir y cuál puede ser la respuesta de la Asamblea. Ahora, economista Mauricio Pozo, no nos olvidemos, luego de la entrada en vigencia por Ministerio de la Ley en noviembre de 2021, la Asamblea el año pasado presentó y aprobó un proyecto para derogar esta reforma tributaria, al punto que esto fue vetado por el Ejecutivo y la Corte Constitucional declaró procedente ese veto y declaró inconstitucional la ley de derogatoria del Legislativo. Es decir, uno no podría entender qué va a pasar en esa Asamblea. Sí, es muy difícil. Casi como arrepentimiento de lo que dejaron entrar por Ministerio de la Ley. Luego dicen que se derogue. Ahora sería grave que vayan mucho más allá de lo que pudiera ser la idea del gobierno. Fíjese, Miguel, si otra instancia da pie, por ejemplo, para un ajuste, para un aumento salarial de $500 millones, que fue un gasto adicional al presupuesto que le metió el sector de la educación, que por cierto a mí me dijeron de todo en su momento cuando propusieron lo mismo, pero terminó siendo obligatorio. Si tuvieron que ajustar los 500 millones en el gasto de corriente con respuesta para ello o también de la Corte Constitucional. Entonces, si esto pasa en esas circunstancias, ¿qué no puede pasar en la Asamblea? Y en este momento donde tenemos todo lo que tenemos. Entonces, a mí sí me preocupa de que el huequito que se puede abrir con esto pueda ser mucho más grande, y segundo, que eso no haya forma de compensación. Y además hay un tema técnico que es bueno a veces citar. Cuando usted toma decisiones en materia fiscal, tiene que buscar decisiones que sean técnicamente equilibradas. ¿A qué me refiero? Si usted quiere empezar a jugar con el ingreso, en este caso con los impuestos, usted sí tiene que hacer un esfuerzo por el gasto para que sea una decisión que se pueda mantener y sea sostenible en el tiempo. Y ahí yo no veo nada, lamentablemente no veo nada. O por la debilidad política o por lo que sea, el gasto público sigue siendo excesivo. Uno. Y dos, la calidad del gasto no ha mejorado, no solo que no ha mejorado, sino que ha empeorado. Aquí no hay un problema, yo soy de los que sostiene que no hay un problema de plata, Miguel. Aquí hay un problema de gestión y de administración terrible, que no se arregle entregándole más plata a la salud y la educación. Si creemos que porque damos más plata a la salud va a haber mejores servicios de salud a la ciudadanía, yo creo que estamos equivocados. Si no arreglamos la estructura, la gestión, inclusive la corrupción en esos sectores, cosa que se repite con otras actividades, obviamente, en el caso de Petroecuador o en el caso de la seguridad social. Si no arreglamos eso, y darle más plata termina siendo a veces peor. Pero hay un problema sin duda de sobregasto público que el gobierno, a mi criterio, no ha tomado las acciones adecuadas. Doctor Carlos Licto, ¿cómo compensar si hay esta reducción de impuestos y cómo paliar el impacto? Porque de acuerdo con datos del Servicio de Rentas Internas, el promedio de los últimos años de recaudación de impuestos era de 15 mil millones, pero en el último año con este incremento subió
alrededor del 11% de la meta esperada, que era 15.400, subió alrededor de 1.700 millones. Es decir, ha habido un incremento en la recaudación de los impuestos. Incluso este primer trimestre, de acuerdo al SRI, se ha recaudado, hay una recaudación neta de impuestos de 3.574 millones. ¿Cómo se podría compensar y cómo reducir el impacto, si va a haber un impacto? ¿O cuál va a ser el impacto, doctor Licto? Gracias, Miguel. Sí, bueno, como vemos, el tema de una reforma legal pasa por la Asamblea y necesita votos. Si bien el presidente de lo que salga de la Asamblea podría hacer ejercicios de su derecho al veto y evitar que eso pase a formar parte de ley de la República, sin embargo quedaría debilitado políticamente, ¿no? Porque si él envía a la Asamblea y dice esto es para ayudar a la clase media, y en la Asamblea dice entonces ayudémosle más allá de lo que usted dice, y él después termina vetando eso, obviamente habría un debilitamiento a nivel político. Yo más bien me quisiera centrar en el tema de pronto de medidas internas que puede hacer el Ejecutivo a través de reformas reglamentarias o de ya acciones propias del servicio de rentas. Yo le mencionaba ya una, que es este tema de la mediación tributaria. Si se quiere tener recursos frescos, hay que darle, creo yo, viabilidad a esta medida que ya está en la ley, sentarse a mediar, llegar a puntos medios. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la práctica? Que un poco la administración tributaria tiene un poco de recelo, de pronto, porque luego va a venir la Contraloría del Estado y va a decir, oiga, ¿y por qué se dio tanto? ¿O por qué no se dio esto? Y también hay un problema en cuanto hay que pedir un visto bueno a la Procuraduría General del Estado por valores superiores a $20,000. En materia tributaria, pedirle autorización para mediar por $20,000 a la Procuraduría es algo realmente engorroso. Entonces, ¿yo qué diría? Por ejemplo, hacer un acuerdo tripartito, sentarse las principales autoridades del SRI, de la Procuraduría del Estado, de la Contraloría, y hacer un manual interinstitucional para que esta medida entre en funcionamiento de una manera ágil y se pueda lograr una recaudación sin esperar un proceso legal que a veces dura años o decenas de años hasta para llegar a una recaudación efectiva. Un primer punto. Un segundo punto también, habría que ver ya las medidas de control que el SRI está aplicando. Por ejemplo, el año pasado fue todo este proceso de regularización de activos en el exterior, una especie de amnistía tributaria que se concedió a las personas y a las empresas que mantenían dineros en cuentas en el exterior, y se les dijo, vea, acérquese, pague voluntariamente estas tarifas reducidas y con eso regulariza todo lo que usted tenía en el exterior. Caso contrario, yo a partir del año 2023, desde que ya estamos viviendo, voy a ir y le voy a determinar los ingresos que usted tiene en el exterior y que no ha estado tributando aquí en el país. Y para eso se firmaron varios convenios de intercambio de información. Entonces, ahí el mismo SRI ha dicho que hay decenas de miles de millones de dólares en el exterior que supuestamente no habrían tributado en el país. Entonces, el SRI ya tiene, por ejemplo, esa información. Habría que ver que ya impulsen ese tipo de medidas, ¿no es cierto? Que hagan un verdadero programa piloto con una élite, porque tienen que enfocarse ya las actividades de control donde se pueda lograr una recaudación voluminosa, pero también de una manera ágil. Eso todavía no hemos visto, a pesar de que el señor director general del SRI promocionó el año pasado y decía regularice los activos porque si no desde enero del 2023 vamos a entrar con los controles, todavía no se ha visto plasmado en la práctica. Y ahí podría ser una actividad que internamente al Servicio de Rentas Internas, con una buena gestión y con un efecto demostrativo también, genere una recaudación ya por una gestión interna sin tocar de pronto el tema de las tarifas impositivas. Eso es algo que también habría que poner sobre la mesa, ¿no? Para, con todas las herramientas informáticas, con este cruce de información, con intercambios que ya se han firmado por ejemplo, con Estados Unidos, ya fue publicado el convenio, tenemos un foro internacional de intercambio de información donde están más de 117 o 120 países, y hacer efectivo ese tipo de controles para también generar una
gestión interna, una recaudación que logre aliviar un poco este déficit que comentaban los señores economistas. Doctor Licto, pero en la práctica este anuncio que genera una expectativa de reducir el impuesto a la renta, ¿qué se pudiera hacer vía reglamento? O sea, se puede reducir algo el impacto, pero ya, por ejemplo, en la base de gastos personales o en la reducción de la base de pago del impuesto a la renta, habrá que consignar en un proyecto de ley. Sí, lastimosamente, Miguel, este tema de los gastos personales está a nivel de ley. Entonces, si no se cuenta con el visto bueno de la Asamblea, no podría implementarse ningún tipo de cambio para este punto en específico. No sé, ahí, como decían, desde el punto de vista de la estrategia del gobierno, hacer un proyecto de ley únicamente para tratar estos puntos, como que sería demasiado limitado, sino más bien buscar otras alternativas adicionales para fortalecer la estructura impositiva en el país. Porque hay que recordar que los impuestos también son inelásticos. No porque subo las tarifas, sube la recaudación. Cuando sube demasiado la tarifa, también vienen los otros eventos como la elusión o la evasión de impuestos. Entonces, ese punto medio, yo coincido con los señores economistas, tiene que ser muy bien analizado por parte del gobierno, porque subir la tarifa, más bien en cierto tipo de impuestos y situaciones, puede generar más bien una evasión, un incentivo a no pagar, porque el beneficio, entre comillas, de no pagar es más importante. Economista Fausto Ortiz, necesariamente el gobierno, si quiere plantear esto, tendrá que buscar mecanismos políticos para que, en lugar de que le desbaraten el proyecto, por lo menos pueda hacerse modificaciones, por cierto, en la Asamblea Nacional, pero que no le desbaraten de tal manera que su intención se vea frustrada. Esto pasa por una negociación política que en este momento resulta compleja, no imposible, pero difícil. ¿Qué debiera hacerse para lograr este objetivo que ha sido ya lanzado a la escena pública? Sí, Mauricio lo planteaba hace un rato, ¿no? Seguramente si voy a mandar el proyecto de ley, debo haber hecho algún tipo de revisión, sondeo, pensar, imaginar de que voy a contar con los votos, ¿no? El gobierno tiene hoy día al frente la negociación en la Asamblea para tratar de explicar bien que no hay peculado en la acción en la que está involucrando el presidente Lasso y tratar de desbaratar los votos que estaban asegurados a favor de la institución. Y dado que no hay peculado, no es una tarea tan difícil de desmontar. Ojalá eso termine pronto. Pero sí hace demasiado ruido que mientras están en el proceso de juicio político caiga el elemento nuevo de la ley, que seguramente será urgente, económica. Entonces, esos timing, eso debería decir el ministro Bucalón, si lo ha evaluado, si lo ha medido, si lo tienen todo coordinado, y ojalá sea así, y lo que envíen pueda ser bien recibido y no transformado, no cambiado a algo que sea peor en temas fiscales. El número de Mauricio del déficit fiscal esperado, yo lo comparto, esos 4.000 millones esperados en déficit para el año 2023 es un número que cuando uno toma el presupuesto y lo va ajustando, llegas a ese número con bastante facilidad. Sin embargo, el gobierno pareciera que no tiene los mismos cálculos que nosotros. El gobierno anda pensando en 2.000 millones de dólares de déficit fiscal, menor inclusive a la cifra que está presupuestada de 2.600 o la cifra que está actualizada de 2.900. Entonces, cuando uno mira esa relación de que no pueda ser 4.000, sino más bien que sea quizás 2.000 millones, entonces pareciera que la herramienta que están pensando utilizar es una herramienta de subejecución. Y eso juega en contra políticamente peor que el golpe en el tema fiscal al segmento poblacional de 2.000 dólares para arriba. Entonces, ese tipo de inconsistencias, esos manejos finos, es donde el gobierno está fallando. Ojalá viéramos mucha más ejecución, al menos dentro
del presupuesto, que se ejecute lo que está planteado y que no estén tratando de vivir con la expectativa de ojalá no ejecuten, ojalá se subejecute, ojalá podamos vivir con los atrasos, ¿no? Y un tema adicional, Miguel, quizás que es importante, que no se me pase, el tema de la remisión tributaria. El gobierno de Correa en 10 años hizo 2. El gobierno de Lenin en sus 4 años hizo 1. Yo creo que tiene espacio el gobierno actual, quizás no en este año, pero sí pensar para fines de este año o quizás para el año siguiente, pensar en procesos de remisión tributaria para que le dé ese empuje a la recaudación fiscal en el año 2023 o 2024 para poder compensar los ingresos que está mermándosele por la más lenta actividad económica. Y hay una ventaja en el tema de la remisión tributaria, que creo que fue aprobada en una última ley, que aquel que la utilizó en el 2017 tiene que esperar un buen tiempo para poder volverla a utilizar. Por lo tanto, uno puede pasar el mensaje de que no es que estamos favoreciendo siempre a los mismos que en el pasado dejaron de pagar y lo utilizaron como estrategia, pero ahí hay espacio para no dejar que esa bola aumente y a la par de hacer esa remisión, poner más controles para que esa bola no vaya incrementándose. Economista Mauricio Pozo, ¿cómo lograr esta negociación política? ¿Usted cuántas veces fue a la Asamblea Nacional? De tal manera que pudiera no desbaratarse más esta intención que ha puesto en escena el gobierno y que la Asamblea asuma una responsabilidad. Muy difícil, pero no imposible quizás. Bueno, hay algo que gira a favor del gobierno, creo yo, y es que el ministro actual del Interior tiene una mayor capacidad política, al menos como yo lo veo, que el anterior. Fue legislador, sabe moverse políticamente mejor en esos ámbitos, y por eso yo quiero llegar a pensar que está medianamente medido el impacto que pueda tener el envío de la reforma, más allá de que técnicamente tiene estas preguntas sin respuesta. Pero para poder atender su pregunta, Miguel, recuerde, nosotros llegamos a aprobar la que se llamó Ley de Defensa de la Dolarización. Ya estaba el gobierno en sus últimas etapas, con una debilidad política muy grande también, y se logró aprobar. ¿Y cómo se logró aprobar? Con gestión. Gestionaban los ministros, gestionaban los subsecretarios, gestionaban los pocos que quedaban en la asamblea que podían apoyar al gobierno. Había que realmente moverse políticamente para que eso pueda promoverse. Se armaron unas mesas técnicas, hubo que ceder en algunos temas que no eran trascendentes, y yo recuerdo que el proyecto que enviamos a los equipos de trabajo, yo les decía que me topen todo menos esto y esto, para que no me cambien la esencia del proyecto de ley. Pero todo eso fue en base a la gestión, fue en base a la participación de todos los actores que logramos finalmente, y por cierto, en una tercera intención, recuerde que nos había negado 2 veces la ley, logramos que esta se apruebe. Y entre otras razones, mi gran preocupación en ese momento fue que como no sabíamos quién iba a ganar las elecciones, yo decía, gana el señor Arauz y se va a volar las reservas internacionales como ya pasó en un momento en el pasado. Entonces, esto es básicamente lo que buscábamos proteger, entre otras cosas, obviamente, la ley. Salió una ley con algunos temas que no fueron de mi total gusto, pero finalmente creo que en los temas gruesos se lo preservó. Pero la respuesta es una gestión, si usted quiere, un manejo de lobbying inclusive intenso. Ahí tienen que participar todos los actores, no solo el ministro de Economía, ahí tiene que estar el ministro del Interior, el secretario de la Administración, y si el presidente de la República tiene que levantar el teléfono, yo creo que tiene que hacer. Esa es la forma como se caminó en el pasado. No se pueden obviamente emular todas las maneras de manejarse una situación de esta naturaleza, pero yo creo que es la manera también de poder tratar de tener un resultado favorable. Doctor Carlos Dicto, ¿usted ve entonces viable el que esta reforma venga, como es el concepto inicial del gobierno, aliviar
en el pago al menos del impuesto a la renta y sus implicaciones como los gastos personales, pudiera ser viable con una negociación política de tal manera que se cumpla con esta promesa, porque cuántas cosas le ha negado la Asamblea Nacional a este Ejecutivo. Gracias, Miguel. Sí, en principio tocando este específico tema, es algo favorable para la clase media, para la ciudadanía. Entonces, en principio debería haber una acogida por parte de la Asamblea, independientemente del sector político, del partido, movimiento que se trate. Lo que, como yo le comentaba, podría ser un problema es que si bien el presidente tiene la iniciativa y tiene también el derecho a vetar si es que en la Asamblea se les va la mano en las concesiones o se ponen más dadivosos que el mismo gobierno, tiene el derecho al veto finalmente, pero en cambio eso generaría ya un problema ya de un desgaste político, porque se daría a ver ante la ciudadanía que el presidente envió para librar ciertas cosas, que la Asamblea quiso ser más generosa y que luego el presidente de la República tuvo que vetar eso para que no se perjudique el manejo de la caja fiscal, y eso le dejaría debilitado políticamente. En todo caso, creo que hay que confiar en las gestiones que está haciendo el gobierno. Hay gente técnica que han logrado ir incorporando. Esperemos que se haga el análisis completo. Y de mi parte, como técnico en el tema de impuestos, creo que la reforma debería abarcar también algunos otros temas adicionales, como le comentaba, considerando, como le decía, que los impuestos son inelásticos, en el sentido de que a veces también bajar un poco la carga implica que la gente voluntariamente cumpla con sus obligaciones, y eso a la postre puede generar una mayor recaudación para el Estado, ¿no? En todo caso, a mi entender sería bueno que analicen no solo este tema de la rebaja de los gastos personales, sino también algunos otros puntos que podrían agilitar la gestión por parte del Servicio de Rentas Internas para cumplir con su tarea de administración y control de una manera más adecuada, más ágil y mejorar la recaudación. Por cierto, doctor Licto, este impacto debiera ser en las condiciones como nos han descrito los exministros Ortiz y Pozo, que no sea del impacto que pudiera incluso complicar a la caja fiscal en los ingresos e incluso incidir en el déficit fiscal. Efectivamente, ahí hay muchos estudios. El SRI cuenta con varios profesionales aquilatados. Entiendo que con este nuevo director que se posesionó el año anterior, ha renovado la plantilla, hay gente con ideas nuevas. Esperemos que todas estas corridas económicas que se hacen, estas proyecciones, justamente vayan enfocados en este propósito para agilitar la recaudación, generar los recursos, porque incluso, Miguel, ahorita, un poco en la línea de lo que decía el economista Pozo, resulta que el Estado no les paga a los contratistas, pero por otro lado el SRI les tiene prácticamente agarrados del cuello porque no pagan los impuestos. Entonces es un círculo vicioso. El Estado no paga a sus contratistas, los contratistas no pagan los impuestos, y más bien el fisco debería priorizar la obra pública para inclusive este sea un elemento dinamizador de la economía y a su vez se reciban los impuestos oportunamente. Economista Fausto Ortiz, ¿qué destino le ve finalmente a este proyecto anunciado, no plasmado? No conocemos todavía el texto. Sí, quizás es difícil echarle tierra a algo que no se conoce. Por eso estamos hablando de que no ocurra un error por exceso de confianza o algo que visualice la situación en la Asamblea. Habrá que esperar que el proyecto venga, ver si es solamente algo pequeñito que sea difícil de complicar, o si es algo muy extenso en donde haya muchas cosas que se puedan ir metiendo. Esperemos haber contribuido con nuestras ideas para que pueda ser analizado de mejor forma, pero
no conocemos todavía el contenido o el alcance más allá de lo que ha señalado el ministro Cucalón. Pero al menos, economista Ortiz, el espíritu del anuncio, cierto es que no tenemos el proyecto, pero son anuncios oficiales, el propio ministro Henry Cucalón lo ha dicho, que esto se produzca de alguna manera, sin afectar a las finanzas públicas, algún alivio que no vaya a mayores, pero sí aliviar a quienes fueron golpeados en la reforma del 2021. El golpe no es tanto porque la carga impositiva es elevada, ¿verdad? Porque la persona que gana de $2,000 para arriba, no sé, puede ser que pague una tasa del 5% como máximo. El golpe es el gran incremento. Es decir, de no haber pagado nada, algunos, o muy poco, quizás $100, ahora pagar $1,000, ese es el gran incremento, es el gran golpe, digamos, ¿no? De alguna forma le has quitado la quincena, o le has quitado la mitad del décimo, es decir, el impacto es el fuerte, no tanto el impuesto como valor a pagar. Y eso de ahí es un error, fue un error, se lo dijimos en su momento al ministro Cueva cuando nos presentaba el tema de que va a cambiar eliminar las deducciones. Y el argumento que decía en ese momento es que como el promedio de las deducciones en el país era solamente $5,000 y no utilizaban la totalidad, entonces cayeron en el error de trabajar en el promedio, ¿verdad? Porque quizás el promedio no recoge la información adecuada, porque una persona meticulosa que pedía factura lo utilizaba en su totalidad y quizás habían otras personas que no lo utilizaban, pero cayeron en el error. Creo que es un error haber eliminado la buena costumbre de decir como respuesta, sí quiero factura, cuando te decían factura o consumidor final. Entonces creo que esas cosas hay que intentar cambiarlas, pero hay que estar claros. Hoy día los impuestos no le alcanzan al gobierno para pagar sus gastos corrientes. Una disminución de impuestos le hace más grande el hueco y le toca al gobierno ir a buscar más recaudación por una mejor gestión que está haciendo el economista Briones en el SRI o por una reforma tributaria, pero no veo en el gobierno fortaleza para decir a la Asamblea, hoy día vamos a corregir esto y mañana te traigo una reforma tributaria para aumentar recaudación y cobrar más impuestos. Eso no veo que el gobierno tenga esos espacios y creo que está cometiendo un error por tratar de mejorar popularidad, simpatía en estos momentos. Yo la dejaría tal cual como está y asumiría el costo político de mi error de haber mandado una ley demasiado restrictiva. Economista Mauricio, pues usted abriga esperanza de que esto pudiera corregirse con la reforma y también combinar lo que han dicho ustedes esta mañana, no solo reducir, si se da ese caso y se aprueba, sino también reducir, lo que decía el economista Pozo, reducir el gasto, dar calidad del gasto, no desperdiciar, gastar bien. ¿Tendría que ir lo uno combinado con lo otro? Yo creo que sería más presentable si esto se combina con algunas otras acciones en el caso de mantenerse. No sé si se deja mantener, o sea, no lo veo claro de que sea el momento, o como sea Fausto, tal vez es mejor haber ya absorbido el golpe que significó el envío de la ley y lo que pasó. Es decir, no hay mucha claridad en eso, pero sí hay otros temas que se pueden abordar, Miguel. Te doy un ejemplo. El gobierno empezó con una reducción arancelaria. Se parqueó. Y eso ha ido a algún ajuste inicial y no siguió con el proceso. Yo creo, por ejemplo, que esa decisión es una decisión que sí le va a ayudar a la actividad productiva, porque el arancel promedio en el Ecuador sigue siendo el doble de los países vecinos y es un óbice para poder competir en los mercados externos, ya que no tenemos una reforma laboral que permita un mercado mucho más moderno o flexible, si se puede usar el término. La parte de los costos de producción, donde está el tema arancelario, se pudo haber avanzado bastante. Y eso es también un ingreso, obviamente, tributario, en este caso arancelario.
El plazo también es importante. Cuando usted toma una decisión de bajar un impuesto por supuestamente reactivar la economía, cosa que no es 1 a 1 y tampoco es en el plan, en el mes siguiente, sino eso demanda un plazo, hay que ver cuál de las alternativas de reactivación económica por la vía impositiva le da un mejor resultado en crecimiento. Y me parece a mí que el tema arancelario sí tiene un empujón mucho más directo a la actividad económica, por ejemplo. Sin embargo, ahí se han parqueado también. Entonces, tal vez de una combinación un poquito más amplia puede estar más completo la intención del gobierno. Pero recuerde algo, sea con la presentación que se especula, que todavía no sabemos cuál mismo va a ser, o en una donde se incorporen otras cosas, la pregunta que estamos al inicio de esta conversación sigue siendo la misma. ¿Habrá la posibilidad política de que esto se respete? ¿O será una puerta de entrada para que terminen aprobando cualquier cosa después? Esa pregunta no tiene la respuesta todavía. Estamos presumiendo que algo puede tal vez controlar mejor el gobierno, pero de todas maneras es un riesgo para el tema del manejo de las finanzas públicas y para el propio beneficio político del gobierno. Para todo eso tendrá que sopesar el gobierno, ojalá con contactos políticos previos, para que vaya con certidumbre una reforma tributaria a la Asamblea Nacional. Muchas gracias por esas reflexiones a los exministros de Economía y Finanzas Fausto Ortiz y Mauricio Pozo y al experto tributario doctor Carlos Licto sobre este anuncio oficial, no plasmado todavía en un proyecto, de la posibilidad de una reforma tributaria para reducir al menos el impuesto a la renta para la clase media. Muchas gracias, muy buen día a los tres. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Por todo. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Le recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. Y a los miles de seguidores, muchas gracias por seguir a la revista de Opinión Democracia. Les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia.